quiero platicarles la anécdota que todos nosotros como buenos mexicanos conocemos, ¿no? Cuando llegó Hernán Cortés a las costas, los emperadores nahuas pues ya estaban informados de quiénes eran, de dónde venían y qué hacían, ¿no? Eso es un sistema que en México se llamaba Painani, que era un indígena que exclusivamente llevaba correspondencia para el emperador y tenía tatuado en uno de los muslos una media luna. Él era el que le informaba los avatares que había en la costa hacia México, pero en forma oral, no en forma escrita, como estamos ahora acostumbrados a mandar cartas y correspondencia. Durante muchos años en México, en la época de la colonia, en 1580, se abre las primeras administraciones postales como tal y el servicio real de correspondencia, donde ya los virreyes, algunos gobernantes, algunos comerciantes muy ricos que podían pagar el servicio de correspondencia, pues lo realizaban. Nada más, dense una idea, para la época de la independencia, había en México 401 oficinas postales con 901 trabajadores. O sea, ya era un servicio muy importante desde la época de la independencia. Por ahí hay cartas de Hidalgo, de Morelos, de los grandes libertadores comunicándose entre ellos. Ha sido muy curioso la historia del correo, porque es el único servicio que durante el transcurso de la historia nunca fue atacado por los otros bandos. O sea, usted podría mandarle de la parte de la independencia correspondencia con la única salvedad de que la corona española pues lo revisaba, la Nueva España, los virreyes revisaban la correspondencia, pero tenían obligación legal de entregar las cartas. Entonces hay cartas donde están enviadas a Hidalgo, a Morelos, y estas cartas pasaron por manos de los censores de la época de la Nueva España. Les voy a hablar más de la filatelia. En 1840 aparece la primera estampilla por una necesidad de pagar un impuesto por el envío de las cartas. Las cartas antiguamente se mandaban sin estampilla, pero era muy fácil. Yo les mandaba a ustedes una carta con alguna clave en algún lado de la carta y ustedes la veían y decían, pues trae la letra A chiquitita. Pues eso significa que está bien, o no sé, la M que está enfermo o malo. Entonces la gente decía, como era muy caro el servicio, decía, no me la entregues, no me interesa recibirla. Entonces, pues imagínense, el gobierno decía, oiga, te mando la carta, te la lleva un cartero a tu casa, te la entrega y no me pagas por recibirla, pues hay que buscar una forma de que tú me pagues el impuesto antes de que se envíe. Y bueno, nuestros astutos políticos, como siempre, pues dijeron una forma es pegándole una estampilla, y en 1840 aparece la primera estampilla en Inglaterra. Es muy curioso, esta estampilla tiene un valor aproximado de $150. Se hicieron 6 millones de estampillas. La estampilla mexicana se hicieron 1,5 millones de estampillas y vale 10 veces menos. La primera estampilla de México valdrá $34. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los grandes coleccionistas europeos pues les interesa más coleccionar una estampilla de Inglaterra que una estampilla de México. Desgraciadamente en México, pues como muchas cosas, nuestro nivel cultural, nuestras preocupaciones, pues no nos dejan mucho tiempo, y ahora la tele y ahora el internet pues hacen que la gente no coleccione las estampillas. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes si se acuerdan cuándo es la última vez que recibieron una carta con una estampilla y vieron de qué se trata la estampilla. Y también los quiero hacer un reto. Quiero que ustedes me digan si existe alguna estampilla que no esté puesta en un timbre. Algún tema. Hongos, flores, héroes, médicos, barcos, lo que ustedes quieran, existe en una estampilla. Entonces hay gente que le gusta coleccionar elefantes, puros timbres de elefantes o estampillas de elefantes. Otros les gusta puro México, otros les gusta meterse en la brega de coleccionar mundiales, donde los tomos del catálogo son de este grueso, son 6 tomos, y los puros catálogos valen aproximadamente
12,000 pesos, entonces para encontrar una estampilla, pues imagínense, se vuelven locos. Todos los países del mundo, todos tienen y han tenido estampillas postales. Esta que ven aquí atrás, de 1856, es la primera estampilla de México, pero lo bonito de esta es la cancelación que tiene de diligencias. Quiere decir que en 1856 un servicio de diligencias le puso una cancelación. Esta es una estampilla no muy cara, no muy rara, pero sí muy curiosa, muy interesante. ¿Qué es lo importante de la filatelia? Bueno, es el poner el timbre, mandar la carta y que un señor llegue a la puerta de nuestra casa, nos toque y nos entregue una noticia. Todos hemos recibido cartas, son buenas noticias, malas noticias, o pagos de, bueno, ahora tarjetas de banco y de impuestos y cosas de eso, ya Hacienda ya lo manda también por correo. Pero uno de los personajes más importantes en toda la parte de la filatelia y el correo, pues es el cartero. Es el único personaje con los bomberos que el día 16 de septiembre la gente los aplaude. No le quiero decir cuando pasan los motociclistas. Es un mentadero de madres por todos lados, pero los carteros siempre los hemos respetado. Y siempre uno dice, es mi cartero, es el señor que me trae las cartas, ahorita que estábamos viendo lo de migrantes, de la información de mi familia fuera de mi país. Antiguamente muchas cartas, como anécdota se los digo, vienen marcadas con un marco en negro. Eso significaba que la carta traía una mala noticia, y la mala noticia era de muerte. Los que coleccionamos estampillas y cartas, a veces nos da mucha, ¿cómo decirles?, un poco de pena coleccionar ese tipo de cartas porque sabemos que en su interior o vienen o venían información de que alguien había fallecido. El correo y la filatelia siempre ha estado unido a todos los eventos históricos. Así les puedo decir que existe el correo aéreo. Estos son nuestros carteros en la época de 1910. Si ustedes ven, pues es un auténtico gente del campo indígena que llevaba correspondencia a los pueblos más perdidos de Dios. Hoy es el único servicio, el servicio de carteros, que puede abarcar cualquier ciudad de México. Había un servicio de entrega inmediata en los años 30, donde usted pagaba un poquito más, le ponían una estampilla especial del servicio de entrega inmediata y se lo llevaban a su casa. O sea, olvídense el cartero, llegaba un cartero especial a entregarles a ustedes esa carta en el lapso de 5 días. Yo los reto a que vean hoy sus recibos de las tarjetas de crédito y chequenle cuántos días tarda en que les llegue una correspondencia del mismo Distrito Federal. Yo tengo cartas de la ciudad de Veracruz a la Ciudad de México de 1860, donde tardaba un día la correspondencia. No había coches, no había aviones, todo era por caballo, carreta, diligencia, etc. Como es un servicio a nivel nacional, hubo correspondencia para barcos, o sea, correspondencia que iba a Europa, o que venía de Europa, o de la parte de África, o la parte de Oceanía, pero también había el correo en los ríos. En México era muy importante en las zonas de Veracruz, Chiapas, en los ríos, tener barcos que se dedicaban exclusivamente a llevar correspondencia pues, a los pueblos más perdidos, ¿no? Pero si ustedes ven la tabla de todos los servicios, había hombres a pie, a caballo, en barcos, en lanchas, ya posiblemente en aviones, en transporte ya de automóviles y cosas de eso. La diligencia pues era un servicio muy importante, porque aparte de manejar valores, pues manejaba toda la correspondencia, las cuales siempre hemos visto las historias de que los asaltaban, etcétera, ¿no? Hay unos libros que el correo mandaba informando de los avatares de las diligencias, o sea, al cartero fulano de tal que llevaba tal correspondencia de tal pueblo, lo mataron, lo acribillaron y se robaron toda la correspondencia. El robo de correspondencia hasta la época de Porfirio ya estaba penada con la muerte. Entonces, si alguien le robaba al vecino de al lado la correspondencia y lo cachaban, podría ser culpado de pena de muerte. Antes de las estampillas, estas eran las cartas que se enviaban en una carta común y corriente, y ustedes si ven un
sellito que dice Chalco, se llama prefilatelia. Antes de las estampillas se hacían estas cartas con un sello de la administración de donde salía la carta. También se colecciona, son muy valiosas, muy raras, y la verdad es que aprende uno mucho con este tipo de correspondencia. Yo creo que todos conocen los canceladores. Lo típico en la filatelia es que nos pregunten qué vale más, una estampilla nueva o una usada. Yo les voy a decir que en las estampillas de antes de 1921, lo que vale son las estampillas con cancelaciones que nos dicen de pueblos raros y difíciles de México de encontrar. De 1921 para acá, lo que vale son las estampillas nuevas, no canceladas, en perfecto estado. Las estampillas no pueden estar dobladas, no les puede faltar un diente, son los piquitos que tienen alrededor, no puede estar atrás con grasa, por eso si han visto algún filatelista son un poco locos, andamos con unas pincitas agarrando los papelitos para que no se llenen de grasa, ¿no? Esta es una carta del primer vuelo que hubo en México en 1917. Lo hizo de la ciudad de Pachuca a la Ciudad de México Horacio Ruiz, un capitán. Lo curioso es que le dieron una bolsa, metieron 610 cartas y él amarró a uno de los tubos del alerón del avión. O sea, no había lugar dentro del avión para llevar la correspondencia. Entonces, durante muchos años, el servicio aéreo era exclusivamente para llevar el oro a las zonas mineras, para pagar los sueldos de los mineros y de las zonas petroleras. Y entonces la correspondencia no era importante, tenía que ir amarrada en un tubo a la mitad del avión, ahí donde cayera. Las estampillas, cuando se fabrican para las autoridades que autorizan, la gente que autoriza la emisión de estampillas, se hacen pruebas. Las pruebas tienen un valor diferente o más alto a las estampillas normales. Por ejemplo, la estampilla normal de este timbre es rojo con café. Bueno, esta estampilla es una prueba, tiene un valor aproximadamente de $200, $250, contra la estampilla normal que a lo mejor vale $10, $15. ¿Por qué es importante para los coleccionistas el valor de las estampillas? Porque es una relación entre antigüedad y rareza. Hay estampillas muy antiguas de la época de Maximiliano que valen $10, y hay estampillas que salieron hace un año y se cotizan en el mercado en $15,000 pesos. Entonces, a veces uno cuando va a la administración, pues se puede encontrar estampillas muy raras, no muy modernas, no antiguas, pero muy raras. Y eso es lo que hace el filatelista. El filatelista junta las estampillas en su primera etapa, las va guardando en una cajita de puros, una cajita de zapatos, después ya consigue un catálogo, después ya tiene un álbumcito, las empieza a guardar. Yo he visto extraordinarias piezas en cuadernos de niños, pero así, estampillas que valen $50,000 pesos en un cuaderno de un niño. Y he visto mamotretos así de álbumes que no valen nada, porque lo único que hizo fue conseguir estampillas en paquetitos, ir guardándolos y nada. Y hay el coleccionista que dice, yo nada más colecciono México y empiezo a coleccionar todo lo que me caiga de México, ¿no? Y le empieza a preguntar a todos los parientes, oye, ¿tienes cartas de la abuelita? Oye, sí, pues mira que hay unas cartitas, y cuando ven esas cartitas, pues resulta que valen un chorro de dinero. O son muy raras, obviamente. Las cartas, cuando se inauguraba un vuelo, por ejemplo, México a la ciudad de Acapulco, del lado de la carta están las estampillas, la cancelación, y del otro lado un cachet. Ese cachet conmemoraba ese vuelo inaugural, y nada más durante ese vuelo se ponía ese cachet. Estas cartas son muy raras para los filatelistas, porque conseguir una carta en buen estado con el cachet color morado, pues es rarísimo y dificilísimo. En los años 36, 39 vino a la Ciudad de México varios pilotos internacionales, Amelia Earhart, una de ellas. Esta es una estampilla que en carta vale $14,000, $15,000, en este timbre vale $3,000, $4,000. ¿Qué sucede con este tipo de timbres? Que hay muchos falsificados. Entonces, si uno no estudia, o sea, junta los timbres, los guarda, no estudia, pues le dan gatos por liebre. Y usted puede pagar por una cantidad buena, por una estampilla,
llama 20 pesos por universidad. El valor de catálogo tiene $1,000. Cuando se fundó la universidad, el gobierno no tenía dinero y entonces le dijo a la gente de la universidad: no tengo dinero para ayudarte a hacer tus instalaciones, te voy a dar estampillas, véndelas. Y entonces, en el año 30 y tantos, pues 20 pesos era muchísimo dinero. Hoy esa estampilla vale $1,000. La gente que cooperó para construir la universidad, pues debes de aportar dinero, o el gobierno aportar dinero, pues le dieron las estampillas, las compraban y con eso se fueron financiando. Hay cartas con estampillas, por ejemplo, de cepelines. Cepelines son aquellos globos aerostáticos alemanes que durante muchos años circularon por toda Alemania, Europa, vinieron a Brasil, vinieron a Estados Unidos. Y encontrar una carta con estampillas, la estampilla de abajo es mexicana, la de arriba es americana. Encontrar una carta de estas pues es una joya, ¿no? Es rarísimo. Y hay gente que se dedica exclusivamente a coleccionar estampillas de cepelines. Pero le puedo decir que cuando se quemó el Zeppelin en el año 40, diciembre del 40, sobrevivieron unas cartas mexicanas quemadas. Esas en el mercado se han vendido en $55,000. Y lo curioso es que eran dirigidas hacia México unas y unas de México hacia Alemania. Entonces, este pasatiempo tiene algo muy curioso, te da mucha cultura. Les he hablado de estampillas de vuelos inaugurales, de cepelines, correo aéreo, entregas inmediatas. Pero lo maravilloso es que hay de todos los países del mundo. Entonces ustedes van a aprender geografía, historia, porque aparecen estampillas de todos los personajes. Gracias a Dios nos hemos librado de que algunos partidos políticos en los años 80 quisieron hacer estampillas mexicanas. Digo, un partido de tres colores por ahí quería hacer estampillas y fue una bronca porque no entendían que no se puede hacer eso. Entonces les llevamos estampillas con la efigie de Adolfo Hitler para decirles: miren, su partido se está comparando con este señor que les mandó a hacer estampillas. Ustedes dicen si le quieren seguir. Los diputados que fueron a pedir las estampillas se callaron y se salieron, nunca más la volvieron a pedir. Todas las estampillas que tienen mucho valor traen un certificado, hay que autentificarlas para saber si realmente es la estampilla que uno compró o es lo que uno vale. ¿Por qué? Porque le pueden dar gato por liebre, o usted encuentra en una colección una estampilla que cree que es muy buena y resulta que pues, es hechiza o es falsa o alguien la copió. Las pruebas, el único personaje en la historia de México que quisieron hacer una estampilla fue Hernán Cortés, y el gobierno, pues ya saben, pero para nada. Y yo creo que más de uno hubiéramos puesto la estampilla de cabeza, si nos lo tienen que dar en el correo, no hay de otra. Entonces, o echamos la carta o lo ponemos de cabeza. Yo creo que muchos lo hubiéramos puesto de cabeza, ¿no? Hay estampillas que se fabrican, el gobierno las hace, pero nunca las llega a vender. Entonces, empiezan a alcanzar unos valores estratosféricos. O sea, esas estampillas nunca salieron, nunca se vendieron en una administración postal y pues, son muy raras y difíciles de conseguir. Pero como todo en este país, pues algunas ahí salen sin querer, que el diputado fulanito ahí tiene unas y pues que sí las quiere vender, pero pues ya te las vende a $1,000 cada una, ¿no? Entonces, como todo, y no nada más México, en todos los países, hay errores. Esta es una tarjetita postal que el gobierno que se las vendían al público en las administraciones postales, pero a la hora de hacer el timbre se rompió y no salió bien. Esas piezas alcanzan valores muy grandes, muy altos, por la rareza que tiene, por el error de impresión y porque, si ven las águilas, son de la época de arribita de Porfirio. Esta es la estampilla más rara del mundo. Es de Guyana. La historia es muy fácil. La esposa del gobernador quiso hacer una cena y iban a mandar las invitaciones y el gobernador, muy decente, dijo: no, yo no voy a mandar a mi gente, ahí está una administración, mándalas por correo. Y entonces invitó a todos los de la isla Guyana a la cena y le mandó a hacer su estampilla y las mandaron por correo. Actualmente existe una sola pieza, había dos, y en una reunión de filatelistas, los dos que la tenían se juntaron
y uno le pregunta al otro, oye, a ver, déjame ver tu estampilla. Inocentemente se la prestó, se la agarró y la rompió. Le dijo, oye, pues ¿sabes qué? La única que existe ahora es la mía. El otro señor a los 3 días le dio un infarto, ya saben, ¿verdad? Pero es la única pieza que existe en el mundo. Es muy rara, obviamente que tiene un valor incalculable, pero no se ha vendido en los últimos 50 años. La reina de Inglaterra colecciona estampillas. Bueno, casi todos los reyes les da esa hobby, ¿no? La han querido comprar y nunca se la han querido vender. Es la única estampilla en el Museo Británico de la Filatelia que no tiene la reina de Inglaterra. Y lo tiene un particular americano. Dice que nunca se la va a regresar a los ingleses. Esta estampilla, a la hora de imprimirla, si ven, tiene 2 colores, eran 2 placas diferentes, uno rojo y uno azul. Se ve que estaba medio mareado el que las estaba imprimiendo y la placa azul la puso de cabeza. Salieron 2 hojas, se mandaron a un administrador, llegó un filatelista, las vio, dijo yo quiero una hoja, la agarró. El administrador se dio cuenta del error y regresó la otra hoja al correo americano. Hoy estas piezas valen $250,000 cada una. Si me preguntan cuál es la estampilla más cara de México, es esta. Es la misma versión que la gringa, el centro invertido. Cuando lo vean, me hablan de volada. En la última subasta nos juntamos estúpidamente, además, 5 filatelistas, le pusimos $5,000 cada uno y no nos la compramos. Salió en $50,000 más el premio de la subastadora, o sea, $60,000. La tiene un inversionista japonés en Japón, metida en una caja fuerte, y no la vende, no la expone, no nos la presta. La hemos tratado de traer a México para que en una exposición la gente la vea, y él dice que no, que la hagamos como queramos, que es su inversión y que es suyo, y háganle como quieran. Calcúlenle lo que vale un cuadrado de 2 por 1 centímetro. Es más caro que el oro, que las drogas, no sé, que el azafrán. A veces mi esposa dice que los filatelistas tenemos más dinero que cerebro, porque a veces pagamos por un papelito simple, común y corriente cantidades muy fuertes de dinero. No es mi caso, pero hay casos de gente que paga millones de pesos por estampillas. Como esta, es la más cara del mundo. Esta es un error de color, el timbre tenía que haber sido rojo, a la hora que lo fabricaron salió amarillo. ¿Cuánto creen que valga? ¿Les gusta $60 millones? Pues júntenlos, porque la pueden tener. Anda aproximadamente en $60 millones. Y lo peor es a veces lo que uno se topa, como hay alguien que tiene lana para gastárselo en eso. Entonces, es un poco de locura la filatelia, ¿eh? Yo le digo a mi mujer que es como un alcoholismo. Es como el alcoholismo. Cuando el ejército zapatista se levantó en armas, sacaron estampillas los zapatistas. Obviamente la gobernación se puso loca y los retiró todos del mercado. Pero son cosas muy raras dentro de los filatelistas. Durante la época de Maximiliano hubo diferentes estampillas. Esta es muy rara porque nada más circuló en el Distrito Federal. Se llama el 3 centavos de Águila del Imperio. Es muy rara. Esta está considerada la estampilla más hermosa del mundo. Es grabada. Si ustedes ven cómo está hecha, la hizo Slania, que es un grabador polaco, y es una estampilla realmente hermosa. O sea, ustedes la ven y dicen, la guardan, que es parte de la filatelia. Es las cosas que le gustan a uno, pues ratonear y guardar. Yo creo que conocen todos la historia del más famoso estampilla mexicana en los últimos años. Nuestro querido expresidente Fox abrió la bocota como siempre, dijo que los mexicanos hacíamos la chamba de los negros. A los 15 días, el Correo de México emite la estampilla postal del Memín Pingüín, la historieta. Empiezan a circular las cartas a Estados Unidos y el gobierno americano y la Casa Blanca se queja al gobierno mexicano de que las retire. Yo tengo cartas que funcionaron por el correo americano tachadas. Se ve que el que las revisaba era negro y dijo, no, pues me cae gordo,
y tachaban esa y le ponían sellos de censura y las regresaban a México. Nunca entendieron los americanos que era una revista de 1930 donde el Memí Pingüín, su mejor amigo, era un gringuito güero y se sentaban en la misma escuela cuando en Estados Unidos estaba prohibido los negros sentarse junto a los blancos. Entonces, pero se hizo muy famosa, había colas en el correo para comprarlas. El 90% de la gente las canceló. Carazo error. Timbres modernos tienen que ser nuevos. Más o menos esto es la filatelia, es una droga, es un pasatiempo. La próxima vez que vean una estampilla, obsérvenla, van a encontrar cosas asombrosas de países que no conocen, Ajman, Yemen, Rabash al-Kalaima, Argentina, que ya podemos saber dónde está. El otro día nos llegaron unas cartas de Indonesia, tuve que irme al mapa porque no sabía dónde estaba. Entonces uno aprende mucho de la filatelia, de la historia, de los personajes. En México hay una ley que solamente han roto 2 personas. Está prohibido hacer estampillas de gente viva. Y se rompió con la estampilla que le sacaron al astronauta mexicano Neri, que todavía existe, todavía vive, y a un presidente de México, a López Portillo, porque él pidió que se hiciera una estampilla de él. Si ustedes quieren conocer la historia de México, vean la historia del correo, vean la historia de la filatelia, les va a encantar, les va a gustar, es un pasatiempo increíble. Mi mujer lo odia, mis hijas lo odian, porque dice que los domingos me voy a mi escritorio, me pongo a ver estampillas y ya no pelo a nadie. Y es horrible. Desde chiquitas mis hijas se acercan, oye, ¿qué estás haciendo? No te acerques, no toques, no nada, atrás. Yo llegué a pintarles una raya con un gis así. No te pases para acá porque aquí son mis timbres, no puedes entrar. Entonces, obviamente, pues mi mujer por el gastadero de lana, mis hijas porque nunca las dejé que se acercaran. No les digo, el día que me muera les voy a dar los timbres y la amenaza es, te vamos a incinerar con ellos. Al final les digo, cuando sepan lo que valen, no me van a incinerar con los timbres, me van a incinerar a mí, pero los timbres nunca. Es un pasatiempo muy agradable, les da mucho tiempo de distracción. Hay jóvenes, hay mucha gente mayor. Lamentablemente la televisión nos tiene comido el coco. Ahora el internet nos tiene comido el coco y es más fácil mandarnos un email que mandarnos una cartita. Pregúntenle a su familia, a sus abuelos, esas cartas de amor que se mandaban. Seguro que ahí las deben de tener. Muchas gracias. Es filatelista. ¿Me paso para...? ¿Te cambio el lugar o te paso la...? Las dos vamos a hablar, sí. Entonces. Como quieran, ¿eh? Por la laptop. Pues igual no lo podemos. Bueno, Pero tendríamos que pasar por el Mezcal Chingón se encuentra ahí atrás. Bienvenidos todos que quieran tomar su mezcalito. Vamos a seguir con Esperanto. Ya leímos la ficha, bueno, la semblanza de Mayeli, y nada más me gustaría decir que Moraima Martínez Mateos también nos hace el favor de apoyarnos o apoyar a Mayeli en su presentación esta noche, y sin más, esperando. ¿Le damos nosotros uno de esos? Tú los das, ¿no? Sí, sí. Saluton, bonan vesperon, mi estas Mayeli. Bonan vesperon, saluton al vi, bonvenon ankaŭ, mi estas Moraima.
Kai do ni venas ni representas Mexican Esperanto Federacio. Kai ni estas tre contentai esti ĉi tie nun con vi. Parte de la presentación se las vamos a hacer en español, parte en esperanto. Seguramente ustedes reconocerán pues algunas palabras, sino que hasta frases. Entonces, bueno, pongan mucha atención. También es un tema muy interesante, muy apasionante. Y comencemos. Primero les vamos a contar cómo nace el Esperanto. El Esperanto es un idioma internacional planificado que creó una persona llamada Ludovico Zamenhof. Él vivía en Polonia. Hoy Polonia, en ese entonces era parte del Imperio Ruso. Eso fue, desarrolló el idioma entre 1870 y 87. Bueno, ahí tenemos su retrato. Y la cuestión es que en Białystok, en esta parte de Polonia, habitaban personas de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, había pues muchos problemas de comunicación entre ellos y por lo tanto conflictos. Entonces, Zamenhof, que en ese entonces era un niño, empezó a pensar en que podría él colaborar con la humanidad creando un idioma que fuera neutral. Y bueno, de esta forma que todos pudieran utilizar para tener una comunicación entre todos los habitantes del mundo. El Esperanto, ¿está bien? ¿Sí? Ok, gracias. El Esperanto promueve la internacia comunicado, una comunicación internacional entre todos los habitantes del mundo, entre diferentes culturas y naciones. Se habla Esperanto en más de 100 países en el mundo, entre ellos México. El idioma Esperanto es un idioma internacional, es decir, es un idioma que todas las personas tenemos que hacer el esfuerzo para aprenderlo. No es como en el caso de otros idiomas nacionales, idiomas hegemónicos, que, bueno, si nosotros hablamos con alguien de, por ejemplo, Estados Unidos o de Inglaterra y hablamos en inglés, pues estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Y con el Esperanto, bueno, pues es un idioma neutral y más democrático. Sí, en este sentido, bueno, el Esperanto promueve también que las personas del mundo puedan tener una comunicación más fácil, porque como había comentado Mayeli más adelante, las personas no necesitan aprender muchos idiomas, por ejemplo, el inglés, el francés, el alemán, entre otros idiomas del mundo, ya que con el Esperanto podemos tener una comunicación. Y bueno, el Esperanto es facile lernebla. La construcción del Esperanto es muy fácil, ya que es un idioma construido, solo tiene 16 reglas gramaticales, es regular y no tiene excepciones. Por esta razón es muy fácil de aprender Esperanto. Bueno, el Esperanto promueve también la interculturalidad, es decir, cuando nosotros aprendemos el idioma, pues tenemos la inclinación, el interés de comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo. Si ven ustedes aquí en estas imágenes, tenemos aquí, estamos en una reunión en Cuba, en el Congreso Universal de Esperanto. Eso fue hace 2 años y bueno, como ustedes pueden ver, pues Mafalda y sus amigos también hablan Esperanto. En la otra. Y como ustedes podrán ver, bueno, hay personas de diferentes países. Esperanto estas lingvo de paco. El Esperanto, por ser una lengua neutral, por promover valores de interculturalidad, también promueve valores de paz. En este sentido, bueno, podemos mencionar que el Esperanto provoca en las personas y les siembra, ahora sí que la semilla de que sean más tolerantes, de que haya una tolerancia, una comprensión de uno con el otro. En el Esperanto podemos encontrar lo que ustedes pueden imaginar.
es una lengua viva, existe literatura original y traducida. Las obras más importantes están escritas, traducidas al esperanto. Traemos aquí pues algunos libros para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, este es de Compendio de Psicoanalizo de Sigmund Freud. Esta es la versión en esperanto de la visión de los vencidos de León Portilla. Tenemos aquí Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días, La metamorfosis de Franz Kafka, El Principito de Exupéry. Entonces, por medio de la literatura nosotros también nos podemos acercar al mundo. Existen, por ejemplo, textos de la lengua de los mongoles traducidas al esperanto, ¿no? Entonces, aunque la visión de los vencidos está traducida a más de 16 lenguas, bueno, pues no estarán todas las lenguas que existen en el mundo. Sin embargo, los esperantohablantes pueden tener acercamiento a nuestra cultura, a la cultura mexicana a través de este libro, las personas que hablan esperanto. Existe poesía, desde luego, tenemos todo, teatro, música. En el internet, aquí tenemos el logo de Google. Hace 3 años, ellos homenajearon el aniversario 150 del nacimiento de Zamenhof con esta bandera. Si ven aquí está. Y bueno, esta bandera es uno de los emblemas del esperanto también. Originalmente, bueno, esta es la bandera del esperanto, es la más conocida, y este es otro emblema del esperanto también. Este que parece huevito verde, que no es un huevo revuelto. Bueno, este también es otro emblema del esperanto. Y bueno, como ya lo comentó Mayeli, en esperanto también existe poesía original que ha sido escrita en esperanto. Hay música, si ustedes pueden ver aquí, ahí dice hip hop 100% en esperanto. Esa es otra parte de la cultura del esperanto. También más adelante aquí hay un logotipo, que es un logotipo que alude a un congreso internacional de esperanto que fue en Copenhague, Dinamarca, el año pasado. En los encuentros, bueno, en los congresos universales de esperanto participan alrededor de 1.800 personas y más o menos de 70, 80 nacionalidades, y todos hablando esperanto. Sí, de hecho, este es uno de los objetivos de los congresos internacionales de esperanto, porque esta es la única lengua que se utiliza en este tipo de congresos. Asimismo, hay diferentes asociaciones, por ejemplo, de médicos, de vegetarianos, donde hacen sus congresos, y estos congresos sirven para hacer intercambios científicos de estas personas que participan en los congresos, y solo es en esperanto. Existe lo que se llama dentro del esperanto pasporta serbo. Es un servicio pasaporte, bueno, es la traducción. Es un librito en donde están las direcciones de esperantohablantes que aceptan a otros esperantohablantes. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvo en nuestra casa un ruso que está visitando México. Entonces, bueno, nosotros le ofrecemos hospedaje con el objetivo también de practicar el idioma, ¿no? De conocer el turismo de manera diferente. Kaj nun ni komencos la instruado de Esperanto, ni komencos la gramatikon. Y prenos tion. Do, kiel mi povas vidi tie, estas substantivo
povas vidi, ĉi tie estas libro, letero, hundo, ĉambro, dankon, okulo, familio, poŝtmarko. Do, ĉiuj finiĝas per o, siempre. Todos los sustantivos terminan en o y no hay irregularidades. Vi ripetos post mi. Ni sekvas la adjektivoj. Ĉiuj adjektivoj finiĝas per a. Vi ripetu post mi. Juna, alta, malalta, longa, mallonga, plena, malplena, pura, malpura. Y aquí ya tenemos la combinación del sustantivo con el adjetivo. Granda domo, malgranda domo. Bueno, seguramente ustedes ya pudieron aprender otra cuestión. Mal significa la contraua. Alta significa alto, mal alta significa bajo o pequeño. Si ustedes vieron, Alta, mal alta. ripeto, yuna, Maluna. Longa, mal longa. doniru la pluralo. La pluralo ĉiam finiĝas per tiuĵo, sed en Esperanto ni diras i. Tri belaj rozoj. Denove, tri belaj rozoj. Bueno, todo el plural siempre termina con la J, que en Esperanto se dice i. Unu pomo plus unu pomo kaj unu pomo estas du pomoj. Ripeto, unu pomo kaj unu pomo estas du pomoj. Pomo, ¿qué significa pomo? No. No significa este pomo. No. Pomo significa manzana. Ah, ¿Quién quiere pomo? ¿es? Tiestas, mezcal, pomo. Bueno, ni lernu la verbojn. Los infinitivos terminan siempre con la letra I. Rigardi, ripeto, rigardi. Vidi. Rigardi. Vidi. Ahora, los tiempos verbales, el presente termina
Entonces tenemos mi trincas, mi trinquis, mi trincos. Post la presentado, ni trincos. Ni trincos mezcal. Kainun, ni povos el vidi, frasoin. Vi ripetos por mi, post mi, la citrono estas flava. La citrono estas flava. La citrono estas flava. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿El limón? Es amarillo. Bueno, es que no tiene color, ¿verdad? La folio estas verda. La folio estas verda. ¿Qué significa? La hoja es verde. Muy bien, muy bien. Como pudimos ver anteriormente, el mal es un prefijo que indica ¿qué? Lo contrario. Ajá. Así como tenemos prefijos, también tenemos sufijos. Aquí tenemos uno que es el ist y este significa especialista de. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen que es instruisto, mi estas instruisto. Instruir significa enseñar. Ajá. Instruisto, la persona que enseña, que en español es un maestro. Instruistoy. Maestros. Ajá. Instruistoy. Ya aprendimos también cómo indicamos el plural. Ajá. Entonces, si en esa imagen que anda por ahí solo imaginamos que tiene la J de plural, diría instruistoy. Y son muchos profesores. Ajá. Aquí tenemos otro ejemplo, laboristo. Laboristo. Y labori en español es trabajar. Entonces, en español, ¿qué sería? Trabajador. Ajá, la persona que trabaja. Y la última imagen tenemos tractoristo. Ese sí sabemos qué es, se parece mucho al español. Ajá. Es el conductor, el que trabaja con tractores. Bone, nun ni povas lerni kelkajn frazojn en Esperanto. Tie estas saluton. Saluton. Hola. Hola. Dankon significa gracias. Saluton. Saluton. Kiel vi fartas? Mi fartas bone. Kiel vi fartas significa ¿cómo estás? Mi fartas bone, yo estoy bien. Mi fartas mal bone es yo estoy mal.
haber identificado algunas palabras que son muy parecidas al español. Y eso es porque el 70% de las raíces de las palabras del esperanto vienen del latín. El español, el francés, el italiano, el portugués vienen también del latín. Entonces, para nosotros es relativamente fácil adquirir Silentu. Dankon. Para nosotros es relativamente más fácil de aprender el esperanto en comparación con personas que tienen el idioma como el alemán, el chino, el japonés, etc. Sin embargo, para todos es fácil en el sentido de que es totalmente regular, no hay excepciones. El 20% de las raíces de las palabras del esperanto vienen de las lenguas germánicas como el alemán, el inglés, el sueco, y el resto de las lenguas eslavas. Entonces, bueno, para nosotros y para cualquier persona en el mundo es relativamente fácil de aprender. Desde luego que se requiere un esfuerzo, pero gracias a la regularidad del idioma pues es fácil adquirir los conocimientos, la capacidad comunicativa. Entonces, bueno, existe la Federación Mexicana Esperanto, se dan cursos en la UNAM, en otras universidades como en la de Querétaro, en Baja California, existen cursos gratuitos por la red. Entonces, bueno, ¿seguimos? Nun, ni ripetos la tagoin de la semaino. Ripeto, lundo, mardo, mercredo, jaudo, vendredo, sabato, dimancho. Como les habíamos comentado anteriormente, el esperanto es un idioma neutral, porque bueno, no se habla en ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo como un idioma nacional, como el español, el inglés y todos los idiomas que se hablan en cada país del mundo. Es decir, con el esperanto nosotros tenemos una ventaja porque es fácil de aprender y además todo el mundo tiene que aprenderlo. En esto radica la neutralidad del esperanto. Y bueno, es muy interesante aprenderlo porque de esta forma nos damos cuenta y podemos hacer las relaciones que existen entre otros idiomas. También es un idioma que sirve de forma propedéutica para aprender otros idiomas también más adelante. También se adquiere con el esperanto competencia intercultural porque, bueno, te acercas a otras culturas en el mundo y, bueno, las conoces desde dentro, ¿no? Porque te acercas con un idioma neutral a conocer el mundo y cuando viajas, bueno, con el pasaporte a serbo, al hospedarte en casa de otros esperantohablantes, bueno, pues conoces cómo viven. Y no necesitas viajar porque hay extranjeros que vienen aquí a México y, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Parte del intercambio cultural. Incita al plurilingüismo porque pues te vas interesando por la cultura y también por el idioma de esas personas. Moraima aquí, bueno, pues se fue a vivir a Canadá, ahorita está de visita y bueno, pues está aprendiendo ya los idiomas de por allá. Como ya les mencionamos, es lógico y fácil de aprender y es posible certificar los conocimientos dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas, es decir, es un idioma totalmente reconocido, lo reconoce la UNESCO y bueno, cada vez estamos ganando más espacios dentro del esperanto. Y bueno, como ya les mencionamos, es un idioma justo porque nadie tiene ventajas al aprenderlo. Dan con probi atento. Ahí están el correo electrónico, la página de la Federación Mexicana de Esperanto, si quisieran obtener más información. También aquí hay más información escrita si ustedes quisieran pues ahondar en el tema. Muchas gracias. Inmediatamente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé cómo estamos de musical. Ahora sí ya estoy en la grabada. Ok. No sé si vayamos a poder pasar los micrófonos tan lejos. Entonces creo que voy a más bien apagar los micrófonos para entrar a una dinámica más equitativa.
Adelante. Buenas noches. Muchas gracias a usted por su conferencia. Yo quisiera hacer una pregunta a usted sobre la filatería. Hay dos temas que me quedaron duros. El primero es que curiosamente usted dijo que después de cierto momento, si no mal recuerdo los años, a partir de los años 20, los sellos que más valor tienen son los sellos, o sea, los sellos del momento. ¿Es correcto eso? ¿Por qué? Porque los sellos actuales, la gente los quiere impecables, impolutos, o sea, no los quiere cancelados, no los que sepa. La cancelación lo que tiene a la hora de ponerla es que mancha el timbre y a veces tapa la temática del timbre, entonces la gente dice, pues yo quiero estampillas que vea perfectamente bien de qué estampilla es, que no esté la goma maltratada porque quiero saber, hay estampillas que valen un poquito más porque tienen diferente goma o luminiscencia o fosforescencia. Entonces la gente, los coleccionistas tienden a guardar los nuevos como algo más valioso que un timbre usado. La otra es que hay mucho timbre usado de 1920 a la fecha actuales porque se emiten muchos más y se usan más en estampillas. Entonces la gente tiende a guardar, los grandes coleccionistas, los coleccionistas más o menos que juntan las estampillas, pues los prefieren siempre nuevos. Depende mucho también de los países, ¿eh? La otra es referente a aquellas estampillas que usted dijo que no llegaban a circular. Sí. O sea, como que no, me imagino por qué no llegan a circular, pero... Lo que pasa que como... Usted puso un ejemplo en particular que Sí. decían los caballeros aztecas. Sí. En ese caso en particular, ¿por qué no llegó a circular? Porque el evento era un congreso de Boy Scouts en México y a la hora de hacer el congreso se canceló el congreso y el gobierno se quedó con las estampillas y por la puerta de atrás salieron algunas. Entonces cuando usted colecciona estampillas de México, pues quiere tenerlas todas. Eso es una droga. La filatelia, en el momento que usted se mete a coleccionar estampillas, empieza a juntar, a pedirlas, a comprarlas, a volárselas, va al correo, a los botes de la basura, a pepenarlos. La gente que llega y abre una carta y tira la carta, entonces guarda las estampillas, ¿no? Entonces cuando sale una pieza rara por la puerta de atrás, pues todo el mundo quiere tenerla. Dice, no, pues ¿cómo yo no voy a tener esa estampilla? ¿Cuánto la tienes? Oye, pues yo te la compro, pues dame $10, bueno, dame 20, dame 50. Y entonces a veces las estampillas muy raras, que muy pocos coleccionistas tienen, suben de valor muy rápido. Pero muchos sabemos, nosotros tenemos una historia de que vamos por la calle y pasa una viejita y nos dice, ay, usted es filatelista, sí, mire, tengo este timbre que no se emitió. Es una forma de cuando el gobierno dice, ¿y tú cómo conseguiste esa estampilla? Es que pasó una viejita y me dijo que sí, yo era coleccionista. Cuando todos sabemos que sale por la puerta de atrás. En relación a eso, por ejemplo, yo llego a coleccionar muchas cosas, pero ¿quién da, hay como un consejo o algo de que le da el valor a cierta estampilla? Por ejemplo, hay catálogos, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién decide cuáles son los que valen más o por qué valen más? No sé si me explico. Sí. Mira, desgraciadamente los filatelistas mexicanos usamos un catálogo que se llama Catálogo Scott, que es norteamericano. El que le pone los precios son los gringos. Aunque hay catálogos hechos en México que le ponemos nuestro valor y el precio mexicano. Lamentablemente, las casas editoriales de los catálogos son los que determinan los precios entre oferta y demanda. Ejemplo, ahorita está muy de moda las estampillas chinas, porque los chinos han empezado a tener poder económico y quieren coleccionar estampillas de su país y entonces empiezan a invertir en comprar estampillas. Mucha gente compra estampillas con la idea de a futuro pues, ganarle un poquito de dinero. ¿Qué sucede en México? El mercado es americano totalmente. Lamentablemente, yo soy presidente de la Federación de México, pero lamentablemente hay más coleccionistas de estampillas mexicanas en Estados Unidos que en México. Entonces, ellos hacen los catálogos, nosotros desgraciadamente usamos los catálogos gringos, que están bastante bien hechos,
y ellos determinan los valores. Por eso les decía, la primera estampilla de Inglaterra, por ejemplo, vale 10 o 20 veces más que una estampilla mexicana, cuando la estampilla de mexicanos se hicieron 20 millones menos de estampillas que la inglesa. Entonces, oferta y demanda en los mercados. ¿Qué otra cosa sucede? Hay países que se coleccionan muchas estampillas, Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Francia, Alemania, es un mercado increíble. Hay subastas de estampillas que se venden 10 millones de euros en una subasta. En México, la Sociedad Filatélica de México y la Asociación Mexicana de Filatelia hacíamos subastas. 300 lotes. Nuestras ventas más grandes eran 150,000 pesos en total. No, todavía hay. El día de ayer salió la emisión del Día del Maestro, no creo que para festejar a la doña Elba, pero sí salió el Día del Maestro, una estampilla que vale $7.50 para el porte normal, y ustedes ya la pueden comprar en Google o en eBay en $10, y vale 7. Está en el correo ahorita, la pueden ir a comprar al correo y meterla a Google, al eBay y tratar de venderla. Ha pasado, el correo es prioritario de comunicación en el país. Se ha dicho que lo van a comprar los alemanes, Deutsche Post, que los japoneses lo van a comprar, que se va a cerrar el correo. No se va a cerrar, el correo va a seguir existiendo porque existe desde que el primer español pisó México y desde antes ya había correo. O sea, es algo es inaudito que algún país del mundo quite su correo. Lo que está pasando es que hoy les llegan sus recibos de tarjetas de crédito o de teléfonos con una maquinita, que es como una estampillita que imprime el valor postal. Las estampillas tienen el mismo valor que un billete y una moneda, son valores del Estado. Antiguamente, si usted falsificaba un billete, la colgaban de un árbol. Si usted falsificaba una estampilla, la colgaban de un árbol. Y de hecho dice el decreto que en el documento que usted falsificó, ahí se va a poner su pena de muerte. Yo quisiera ver que en una estampilla le hubieran puesto la... Pero ha habido casos de gente que encuentra el negocito haciendo estampillas falsas y tarugueando a los filatelistas, y pues los filatelistas, viendo cosas raras, compran cualquier cosa. Se acaba de hacer ganadora del primer regalo de la noche. Las tiendas eróticas ha sido obsequio para... ¡Bravo! La pregunta es similar a la de ella, pero para las de Esperanto. Sí, o sea, hay muchas palabras en el mundo, ¿no? Y en muchos lenguajes, está el caló y el argot y las palabras locales. ¿Hay algún tipo de juzgado o generación de nuevas palabras que continúen con las reglas gramaticales o lo que sea dentro del Esperanto? ¿Algún equivalente a la RAE o algo así? Ya. Existe lo que se llama la Academia de Esperanto. Son personas de diferentes nacionalidades que tienen un nivel del idioma muy alto y que, bueno, estas personas empiezan a analizar la posibilidad de incluir nuevas palabras. Lógicamente, en el tiempo de Zamenhof no existía internet, no existía esa palabra y se ha tenido que incrementar. El Esperanto también tiene evolución y tiene su propia cultura. Dentro del Esperanto, como dijo Moraima, existe este símbolo, existe un himno y cuestiones muy particulares dentro del idioma. Sin embargo, bueno, por ejemplo, todavía no está la palabra chilaquiles, ¿no? Es una propuesta, es una propuesta que nosotros tenemos que hacer a la academia y bueno, más bien es cuestión de explicar qué es, ¿no? Porque, bueno, no pueden existir todas las palabras del mundo en un idioma, ¿no? Pero huevos revueltos, sí. Sí, así el Esperanto, al ser una lengua viva,
también cuenta con, se tiene que adaptar a las cuestiones actuales, ¿no? Entonces, la academia lo que hace es certificar la viabilidad de que se introduzca una palabra que sea entendible en todas las partes del mundo. Entonces, sí existe una academia, sí hay palabras que se introducen al esperanto, al vocabulario del esperanto en el tiempo actual de siempre, no actual de hace muchos años. Una pregunta un poco para los dos, pero la pregunta sería... que tiene que ver que es con la cuestión de esperanto. ¿Haya existido algún momento histórico donde haya habido persecución para la gente que habla en esperanto? Esa sería como una pregunta específica. Y la segunda es en los valores de la filatelia contemporánea, dentro del ámbito del coleccionismo de filatelia y del concepto de correo, ¿cómo se incorpora el fenómeno digital? Si es que se incorpora. Esas serían las dos preguntas. Bueno, sí, efectivamente, los esperantohablantes, los esperantistas han sido perseguidos en diversas épocas, en diversos países. En el caso de Hitler, ¿no? En esa época en Alemania, los esperantohablantes fueron perseguidos. Zamenhof era judío. Entonces, bueno, decían que el esperanto era el idioma de los judíos. Entonces, bueno, estuvo prohibido en esa época. También en Rusia se dice un poco que los esperantohablantes tienen la tendencia de querer que el mundo, que no haya fronteras lingüísticas ni geográficas. Entonces, bueno, por ese pensamiento también a veces los políticos piensan que todos los que hablamos esperanto somos comunistas, ¿no? Entonces, bueno, el comunismo es también un tema así un poco escabroso para los gobiernos y para algunas personas. Entonces, pues bueno, no es así, hay comunistas desde luego, como hay comunistas en el mundo, dentro del esperanto también. Sin embargo, bueno, pues todos los que hablamos esperanto, no todos los que hablamos esperanto somos comunistas, sí tenemos... sí tenemos la tendencia de creer en la paz mundial, de pensar que todos somos iguales independientemente de la nacionalidad, del idioma que hablemos. Y bueno, pues promovemos la paz, ¿no? La solidaridad, la tolerancia, y pues sí, han sido perseguidos en diferentes épocas a lo largo de la historia. Ya se me olvidó la pregunta. La parte digital nos ha beneficiado y nos ha perjudicado mucho. Nos ha perjudicado porque la gente ya les da flojera escribir cartas. Pero no nada más escribirla, sino pues hacerla, meterla, buscar un sobre, ir al correo, comprar una estampilla. No hay muchas administraciones cerca de la casa. Y esperar a la Dios buena a ver cuándo te llega la carta, ¿no? Que si llega. Alguna vez el director de correos me habló y me dijo, oye, tengo un problema, acabamos de encontrar en un barco brasileño 20 toneladas de cartas mexicanas, ¿qué hago con ellas? Yo dije, pues échalas al mar. Oye, pero pues, ¿de cuándo son las cartas? De hace 30 años. Dije, pues mándaselas a los coleccionistas. Entonces, el Internet nos ha dado mucha facilidad también para comunicarnos con otros coleccionistas, y hay páginas de Internet donde pues, se venden antigüedades como eBay, y coches, y ropa, y estampillas. Entonces, durante estos últimos años, yo en lo personal he conseguido más estampillas que en los últimos 30 años de mi vida, porque antes me tenía que ir a un club a reunirme con una serie de amigos para cambiar un par de timbres, nada más nos faltaba como las estampitas que le hacemos así, nada más nos faltaba eso. Pero ahora con el Internet, pues me meto a Internet, pujo por un timbre, a lo mejor un cuate en Nueva Zelanda me lo está tratando de comprar, o en Estados Unidos, y debes de pagar $1, pago 2 o 3, pero al final, material que está en cualquier parte del mundo, nos ha ayudado. Y entonces el Internet, en la parte de coleccionar, nos ha ayudado mucho.
nos ha perjudicado porque la gente, pues nos hemos vuelto más flojos para mandar cartas. Hasta las tarjetas navideñas ya ni siquiera las mandamos. La primera pregunta es un poco difícil de contestar porque no hay un país en donde se hable el idioma. No se tienen estadísticas, por ejemplo, en el caso de México, pues sabemos que somos 100 y tantos millones de mexicanos y que, bueno, la mayoría hablamos español. En el caso del Esperanto, tenemos la información de las personas o que se inscriben en cursos por internet o que están en cursos presenciales o que se afilian a las asociaciones. Pues tenemos la idea de que alrededor de 2 millones de personas hablan el Esperanto en el mundo. En el caso de México, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, el año pasado tenemos el registro de aproximadamente 800 personas que estuvieron o en un curso presencial o en un curso por internet, solo de los registrados, porque hay personas que, bueno, pues aprenden con un libro de aprendizaje, ¿no? De manera independiente. Y bueno, pues de esos no tenemos conocimiento, sino hasta que ellos hacen el contacto con nosotros o se inscriben a la página de Facebook, etcétera, ¿no? Sí, eso pasa a nivel aquí en México, pero también a nivel mundial. Por ejemplo, existe el caso de las parejas esperantistas, que se casan de diferentes nacionalidades y luego tienen hijos, y bueno, esos niños aprenden Esperanto de manera como lengua materna. Entonces, bueno, tampoco se puede tener una cantidad específica porque, por ejemplo, estos niños no se registran en cursos, no van a un curso para aprender Esperanto, no se registran en internet, sin embargo, hablan el Esperanto como lengua materna, ¿no? Entonces es complicado, hay una estadística aproximada, pero pues no es específica. En el caso de los países en los que más se habla el idioma es en Brasil, en Francia, en Hungría, en China, en Japón, pues principalmente se usa mucho en Europa porque las fronteras geográficas y lingüísticas son mucho menores que en el caso de América, ¿no? Aquí, bueno, pues gran parte de los países del continente, pues hablamos el español, ¿no? Quizás por eso Brasil ha tenido un desarrollo bastante grande en cuanto al idioma, ¿no? En cuanto a la cantidad de esperanto hablantes. En cuanto a la religión, realmente tampoco te puedo decir, sin embargo, bueno, pues podemos ver que existe de todo. Chile, mole, pozole, existen ateístas, ¿no? Existen cristianos, espiritistas, testigos de Jehová, de todo. Sí, es complicado tener unas estadísticas precisas sobre esos temas, porque bueno, está un poco relacionado con el número de esperanto hablantes que se habla en el mundo, ¿no? Sí, y además, bueno, el idioma es totalmente neutral, no solo en relación en relación a los otros idiomas, sino también a la religión, etcétera, ¿no? O sea, nosotros llegamos a un congreso o a reuniones, etcétera, y bueno, claro que vamos con parte de nuestra cultura, con nuestra religión, con todo lo que somos nosotros, pero pues no con el afán de cuestionar o de convencer, ¿no? Sino más bien de tener ese intercambio, ¿no? De culturas, finalmente. Pues con relación para el señor presidente de la Federación Mexicana de Filatería, primeramente felicitarlo por la exposición que nos acaba de hacer y preguntarle que ahorita que tiempos recientes que salió lo de Mimi Pingüín, ¿qué valor tiene actualmente una estampilla de Mimi Pingüín? Mire, por ejemplo, el día que salió la estampilla, cada timbre valía $6.50, eran 5 estampillas diferentes. O sea, 30, 32, 50, una cosa así la serie. La siguiente semana se llegó a vender a $350 las estampillas. Hoy, ya catalogadas, ya que se pasó el boom de esto, les puedo decir que en la Lagunilla una tirita me la vendían en $5,000 pesos. Hoy si se meten ustedes al internet, que es lo maravilloso también del internet, lo pueden conseguir en $19. Entonces,
pues tuvo su pico muy fuerte durante todo el evento y después pues, la gente los guardó y algún día no van a valer 19, van a valer 100, 200 dolaritos, pero pues van a pasar un buen de años todavía para que... El problema es que la emisión consta de 150,000 estampillas de cada una. Entonces, el chiste es tener los 5 timbres diferentes. Que eso es parte del coleccionismo. Cuando sale una estampilla, a veces salen 2, 3, 5, 10, unas hojitas así grandes que se llaman hojas souvenir. Como los reté, denme un tema y les voy a decir de qué país hay estampillas. O sea, no hay ningún tema en el mundo. Puertas de madera. Les voy a decir puertas de madera. Hay un coleccionista en México que colecciona estampillas donde aparece la puerta. Porque él tiene una empresa de puertas eléctricas. Entonces colecciona puertas. Hay otro que colecciona la muerte. Todas las estampillas que tienen relación con la muerte. En México hay un par de ellas, el Día de Muertos y algunos de Posada, de los grabados de Posada. Otra pregunta. Claro. Yo colecciono fotos y pósters de Marilyn Monroe. Entonces, hace tiempo, cuando se editó en Estados Unidos la colección de timbres de Marilyn Monroe, me mandaron a Estados Unidos 10 timbres y un souvenir más grande que el timbre normal. ¿Tiene algún valor? Claro. Les voy a decir las 2 estampillas que el mejor negocio del mundo. El timbre de Elvis Presley y de Marilyn Monroe. Wow. Nada más que le va a dar la mala. De Marilyn Monroe se vendieron 400 millones de estampillas. Entonces, pues guárdenla porque son muy bonitas. Ella es muy bonita. Pero hay millones de estampillas todavía en el mercado. Salió otro de James Dean, también en Estados Unidos. Increíble el timbre. También fue el negocio del correo. El correo hace negocio con los filatelistas porque le vende papelitos y no da servicio. Son unos tramposos. O sea, yo compro un timbre, pero nunca pido el servicio, nunca me lo pagan la gasolina para un transporte, no uso al cartero, no uso una administración, no nada. Lo agarro y lo guardo en un albuncito. El correo dice, vénganos tu reno, son los mejores tontos. Nos venden papelitos de 7 pesos, 10 pesos. ¿Ustedes tienen una encuesta de cuántos coleccionistas hay en México, en la Ciudad de México? En México tenemos registrados 33 clubes, aproximadamente hay unos 3,000 gentes. Le digo, hay más en Estados Unidos que coleccionan en México, pero un poco con las preguntas de ellas, yo les puedo decir que es el pasatiempo donde más gente colecciona, más que las monedas. ¿Qué tiene de maravilloso la estampilla? Que ustedes pueden comprar estampillas por $1, un bonche de estampillas. Y si usted es un magnate como Slim, puede comprar una colección. Yo he tenido en mis manos colecciones que valen $1 millón de estampillas mexicanas. Y dirán, ¿habrá un tonto que la compró? Sí, señores. Llegó un señor y dijo, como esta, pum, puso un cheque en el... No, ojalá, pero no, yo soy bastante fregado con la lana. Digo que mi mujer me critica que a veces me gasto más de lo normal en las estampillas. Y tiene un defecto la estampilla, perdón, que usted va a comprar un bolillo con una estampilla y posiblemente la tiren de loca. Si colecciona monedas y va con una monedita, pues le vendan el bolillo. Es lo único malo que tiene la estampilla. La humedad, el polvo, el sol, todo le hace daño a la estampilla. Todo le hace daño. Por eso es importante las estampillas nuevas. Tienen que estar impolutas.
hecho, nosotros nos damos cuenta que mi pronunciación, hay una pronunciación exacta del idioma, ¿sí? Y es totalmente regular. Sin embargo, por ejemplo, para los chinos o los japoneses, que es complicado decir la R, por ejemplo, pues sí puedo entenderlos. Yo sé de antemano que ellos tienen problemas para la pronunciación de esta letra. En el esperanto existe. Y dicen esperanto, exactamente, ¿no? Sin embargo, hay chinos y japoneses y, bueno, orientales que sí pueden pronunciar la letra, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de varios esperanto hablantes es precisamente la comunicación, quizás no llegar a un super nivel de esperanto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nos entendemos. No te sé decir en el futuro, ojalá que se siga difundiendo el idioma, y de hecho dentro del esperanto, algunos esperanto hablantes dicen, no, es que a mí no me gustaría que todo el mundo lo hablara, precisamente por eso, ¿no? Porque dentro del esperanto pues están personas como que tienen una visión como algo particular, ¿no? Pensando en las bases con las que el creador del esperanto pues hizo este idioma. Pues si se hablara en todo el mundo, si fuera universal, podría ser que se caiga en esto que tú dices, ¿no? Pero pues quizás si es así, pues quizás yo no lo vea. Sí, quizás mis hijos, mis nietos, yo no sé. Pero por el momento me parece que es una muy buena idea, loable y bueno, interesante para conocer el mundo, ¿no? Para abrir la mente. Todas las personas que aprenden esperanto tienen un objetivo específico para aprender esperanto, ¿no? Que puede ser tan diferente, tan variado y tan específico este objetivo de cada una de las personas. Muchas personas lo aprenden simplemente porque les gustan las lenguas, aprender lenguas. Otros lo aprenden porque quieren viajar. Otros lo aprenden porque quieren encontrar pareja. Otros lo aprenden porque pues simplemente les interesa agrandar su bagaje cultural, ¿no? Entonces, por un lado está que, bueno, si el esperanto tiene ideas de valores, de amistad, de paz, y bueno, mucha gente dice esto, ¿no? Por un lado que, bueno, perdería el hecho de que todo el mundo aprenda esperanto, perdería su magia, su encanto en relación a este tipo de valores. Y por el otro, bueno, está que el esperanto precisamente también fue creado para eso, ¿no? Para lograr una comunicación, para que todo el mundo lo hable y para que no haya barreras de ningún tipo, ni lingüísticas, ni geográficas, ni culturales. Entonces, bueno, pues no se puede saber exactamente hacia dónde va el movimiento esperantista a nivel mundial, ¿no? Desde luego que esperamos que haya más esperanto hablantes, por supuesto, ¿no? Se acaba de hacer acreedor del segundo regalo de la noche. ¡Bravo! De parte de Tiendas Eróticas. Espero que lo disfruten. Solo acompañado. Opción numérica. Solo acompañado. Disculpe, un timbre que me regalaron cuando viaje a la luna, ¿tiene un buen valor? Sí. Todas las estampillas tienen valor, todas. Yo les recomiendo la próxima vez que les llegue una carta, guárdenla. Guárdenla, de veras, guárdenlas. Esas estampillas de 1969 sí tienen valor, son muy bonitas. De hecho, esa estampilla ganó un premio internacional de la huella del pie en la luna a nivel mundial. Es uno de los mejores diseños de tema del espacio a nivel mundial y lo ganó un diseñador mexicano que le mandó a la NASA, les pidió que les dijera cómo era la parte de abajo de las botas de los astronautas, le mandaron las fotos y él en su casa con harina hizo un molde, hizo la huella, le sacó la foto, de ahí sacaron el diseño de la estampilla. Entonces, antes de que el hombre estuviera en el espacio, que tocara la luna, este señor ya había mostrado cómo era la huella de los astronautas. En la luna. Iba a ser en la luna, en harina. Y ganó un premio internacional. Yo les recomiendo que lo guarde. Todas las estampillas valen, todas, salvo que estén rotas. Si están rotas,
Hay señoras que hacen unos ceniceros maravillosos y cajitas preciosas, pero todas las estampillas que estén en buen estado, guárdenlas porque tienen valor. Valdrán un peso, 10, 20 o se pueden dar una sorpresa. Gracias, Luis. Voy a parar, nos queda muy poquito tiempo. Queremos hacer algo especial hoy en la noche, hablando de la cuestión del correo, de la cuestión del pueblo migrante. La Federación Mexicana tuvo a bien obsequiarnos esto que nos va a explicar qué es, que podemos mandarlo. Hay una serie de postales también de huevos revueltos que les pediremos a él que nos explique qué es este sobre, que se pueden enviar ustedes a sí mismos. Huevos revueltos se los enviará por correo, les llegará por correo a la dirección que tienen o a quien se lo quieran enviar, y una postal de Esperanto, si quieren escribir un recado a alguien de Esperanto, que también pondremos una caja, buzón, y nosotros los huevos revueltos nos encargaremos de que le llegue a quien ustedes quieran o a ustedes mismos, ¿no? ¿Cambiamos? Bueno, les voy a hacer llegar ahorita, yo creo que sí alcanzarán de 3 sobres de primer día para cada uno. Déjenme explicarle que es cada vez que sale una emisión de estampillas, se mandan a hacer unos sobrecitos alusivos a la emisión de la estampilla, se pega la estampilla y el Correo de México hace una cancelación que se llama de primer día. Es un sobre, los coleccionamos, trae información de la estampilla atrás y todos son muy bonitos, y pues hay gente que se dedica exclusivamente a coleccionar sobres de primer día, que se llaman, que son la estampilla con la cancelación del primer día. Exclusivamente el día que sale, cancelan. Normalmente es el horario de la administración del Palacio Postal, que es de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, se deja de cancelar. ¿Qué hay curioso? Que a veces hay emisiones que la gente sabe y va corriendo a comprarlos y salen muchos sobres. Hay emisiones que no se paran ni una mosca y eso se vuelven muy raros. Y siempre se han hecho en México desde el año 1917, que inauguraron el Palacio Postal. La primer sobre de primer día lo metió Porfirio Díaz, son unas cartas muy bonitas con una estampilla de la época. Entonces les vamos a pasar para que cada uno, ojalá se vuelvan filatelistas. Hay primera Feria Mundial de la Planta en México con timbre del 74. Sí, y todos son diferentes. Hay el Congreso Internacional de Ciencias Humanas en Asia y África del Norte del 76, hay Mariano Matamoros de 71, hay Arte y Ciencia de México de 74, en fin, hay una colección muy interesante de timbres del primer día. ¿Y del Esperanto? No. De México, le voy a contestar algo, no debemos de mezclar, pero sí les voy a Claro que sí, ya. Hay estampillas escritas en Esperanto, pero hay coleccionistas que hablan Esperanto y que coleccionan cartas escritas en Esperanto. En México hay 2 gentes que les encantan las cartas de Esperanto, entonces escriben en Esperanto, las guardan, mandan cartas en Esperanto, y Hungría ha sacado timbres, sí. Ahorita me enseñan unas tarjetitas donde los países han hecho estampillas en Esperanto. Hay estampillas realzadas para gente invidente también. Hay estampillas, Suiza acaba de sacar hace unos 4 años, estampillas que si la huelen, huele a chocolate, es un chocolate. O sea, una estampilla en forma de chocolate y la huele. Unas islas por allá por Indonesia sacó una estampilla en forma de un plátano, de un corazón. Hay unas redondas que parecen moneditas, es una monada. Y hay estampillas chiquititas. Colombia hizo una estampillita micro, que es una bronca conseguirla por lo chiquita. Y un país árabe hizo una estampilla de este vuelo. Hay en placa de oro, o sea, debes de ser en papel, en plaquitas de oro con papel de hoja de oro, hicieron la estampilla, son una maravilla. Y el Betia, que es, Suiza. Holanda. No, Suiza. Suiza acaba de sacar una estampilla en tela, de los tejidos y bordados de allá.
Y alguna vez Bélgica sacó hace muchos años una estampilla con los bordados que hacen en Brujas. Entonces, yo les puedo decir, es una maravilla la filatelia. Si se quieren hacer cultos sin gastar, vuelvan a ser filatelistas. Sí, de hecho, perdón, en un último comentario, pudiera hacerlo. De hecho, como les habíamos comentado, que en Esperanto, en el mundo esperantista hay diferentes asociaciones de lo que ustedes puedan imaginarse. También existe una asociación esperantista que se dedica a la filatelia. Entonces, bueno, esta era lo único que quería comentar. El nombre es Esperanto Ligo Filatelista América Rondo de Esperanta y Colectanto. Eso es todo lo que quería comentar. Bueno, muchísimas gracias. Nada más recordarles, esta fue una edición especial de Huevos Revueltos, se hizo en Casa Talavera. Nuestra casa normal es, le agradecemos a Casa Talavera su apoyo y su espacio. Lo hacemos en la Sala de Arte Público Siqueiros los últimos martes de cada mes de todo el año. Tenemos ya la fecha confirmada para el último martes de este mes de junio. Tenemos una conferencia muy especial debido a los Huevos Revueltos que sucederán el 1 de julio. Tenemos una conferencia que se llama Psicología Electoral y Lucha Libre. Contamos con un especialista mexicano, maestro en Psicología Electoral por la Universidad de Sussex en Inglaterra, que va a dar una conferencia específicamente sobre los métodos de psicología electoral, y Enrique Simet, que es subdirector de algo de ingresos, de egresos de Hacienda, no por otra cosa, sino porque es el coleccionista más grande que existe en México de máscaras de lucha libre, y él dará una conferencia sobre lucha libre. Algo tendrá que ver con la máscara por aquello de los enmascarados retirados. Los esperamos. Quiero pedirles un aplauso a los ponentes y darle las gracias. Gracias a los sobres. Hay una caja, se quieren acercar a Mayeli y a Moraima para escribir algo en esperanto. Adelante, atrás están los sobres y las postales. Buenas noches. Porque bueno, esta la sacamos directamente de esta asociación de esperantistas, ¿no? Ah, ok. Ahí tenemos igual la liga. Pues estas son las... Pues sí, las... Víctor, ¿te ofrezco un mezcal? No puedo, estoy a dieta, no puedo tomar más. Muchas gracias. Pero así, mira. Sí. No, pues son así. Estas creo que es de libros o de qué. Esa es de la... Creo que Nacional de Ciencias Humanas hace. Pero me gustó porque trae